David carga sus colmenas para llevarlas a un área con tomillo. Ha tenido que adelantar 3 semanas la transhumancia a esa zona porque las abejas no encuentran néctar en el romero porque las últimas heladas lo dejaron sin flor. Primero viene el almendro, en esta zona de aquí del Bajo Aragón, luego viene el romero y luego el tomillo. Pero claro, el romero, que es casi el 70% lo que supone la producción, pues se ha quedado totalmente perdido. Ahora tenemos que ir en busca de otras floraciones. Los apicultores están preocupados porque el precio de los transportes se ha duplicado esta campaña. Por eso muchos como Pedro no harán la transhumancia. Eso sí, tendrán que afrontar los costes de suplementos alimenticios para las abejas. Alimentar una colmena ha pasado de costar 4 euros a 19. Arrastrando 3 años de poca cosecha, de pocos rendimientos, de malnutrición de colmenas. Necesitaríamos pues ayudas para paliar la situación por la pérdida de rendimiento, ayuda directa, y luego pues bueno, lo que estamos viendo también pues algún tipo de crédito a bajo interés. En Aragón hay 1.200 explotaciones que se dedican a la apicultura. El trabajo de sus 220.000 colmenas es clave para la polinización y, por tanto, el mantenimiento de la biodiversidad.